¿Por qué José Cecilio del Valle no firmó el Acta de Independencia de 1821? Esta es una imagen que es bien interesante, que se encuentra en Guatemala, creo que todos la logran ver, ¿verdad? De este ilustre personaje. Antes de responder esa pregunta, me gustaría, me encontré una cita textual de José Cecilio del Valle, bien interesante. Muchas gracias a todos los que están conectados. Ahora creo que sí, ya mejoramos. Me encontré una cita textual para que ustedes vean la magnitud de este personaje, ¿verdad? La familia Díaz del Valle tuvo como ocupación principal la cría de ganado, ¿verdad? Llegando a adquirir una gran cantidad de haciendas. Una hacienda se llamaba San Antonio, que tenía 33 caballerías. Todo eso es en la parte sur de Honduras. Se compró en el año de 1745 al asumir una hipoteca de 630 pesos y el interés sobre dicha hipoteca, la cual era del convento de la Merced. Estaba localizada en el valle Guanalude, Guanaule, estoy más seguro que es Guasaule, ¿verdad? Por el español antiguo, e incluía un obraje de labrar tintañil, y la otra hacienda estaba en Empavana, en Tapatoca, en Ola, Santa Bárbara, El Coyolar, todo eso es en la parte sur de Honduras. Pero lo que me interesa es que ustedes vean la riqueza de esta familia Díaz del Valle. Tenían aproximadamente 16,000 cabezas de ganado, solo ganado mayor, o sea, sin contar terneros y todas esas cosas, ¿verdad? 16,000 cabezas de ganado en 1745. Ese era el abuelo de José Cecilio del Valle, un migrante español que vino a estas tierras en la segunda mitad del siglo XVIII. Se llamaba José Díaz del Valle. Y vean el título interesante que tenía este señor. Era un alférez mayor y regidor perpetuo de su majestad del Cabildo de la Villa de Jerez de la Choluteca, ¿verdad? Qué nombre tan largo que tenía, ¿verdad? Y el rango tan importante que tenía para la época, ¿verdad? Entonces, con eso tengan ustedes una idea de que José Cecilio del Valle no era cualquiera, ¿verdad? Era descendiente de una de las familias más importantes, de un alférez mayor que tenía un rango militar y un regidor perpetuo en el Cabildo de la Villa de Jerez de mis reales tamarindos de la Choluteca, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como Choluteca o Cholu le dicen ahora, ¿verdad? Pero me gusta más el nombre antiguo. Entonces, eso es lo primero que les iba a comentar. ¿Qué conocemos en Honduras de este personaje? Solamente conocemos que firmó el Acta de Independencia. Y eso nos repiten desde primer grado. Y José Cecilio del Valle, no, el que firmó el Acta de Independencia, pero no sabemos nada más de él, ¿verdad? Creo que es necesario conocer a este personaje. Bueno, la semana pasada hablamos un poquito de los procesos de independencia, las causas, ¿verdad? Cómo se fue cómo se evolucionó, cómo Gavino Gainza estuvo obligado a convocar a una reunión para hablar un poquito o conocer un poquito de lo que había sucedido en Chiapas, ¿verdad? Entonces se reúne a las 8 de la mañana, el 15 de septiembre de 1821, y les voy a leer un poquito de las personas que estaban en esa reunión, porque de ahí es lo importante que quiero que entendamos que por qué José Cecilio del Valle no firmó esa acta. Mire, estaba Molina, Barrundia, Galvez, La Reinaba, habían miembros del ayuntamiento, este es un dato importante, diputados provinciales, este es otro dato importante, miembro de la audiencia territorial, ya eso era un jefe o una autoridad colonial, el auditor de guerra, que en este caso era José Cecilio del Valle, que tenía un rango. El auditor de guerra era como una especie de abogado, ya más adelante les voy a explicar. Miembros del cabildo eclesiástico, estamos hablando de la parte de la administración colonial, el regente, el jefe de rentas de correo, era una persona encargada o nombrado directamente por el rey, contador de la Real Caja de Hacienda, renta de las alcábalas, Real Consulado de Comercio, el claustro de la Pontificia Real Universidad, el Colegio de Abogados, el jefe y oficiales de guarnición, este es un rango militar, la comunidad franciscana, estaban los dominicos y estaba el cura párroco. A ellos se les convocó el 15 de septiembre de 1821 a las 8 de la mañana en el Palacio de los Caballeros en Guatemala para discutir qué iba a hacer esta región con relación a la independencia. Ya hemos abordado esta temática en otros aspectos, ¿verdad? en otros espacios, ¿verdad? Aquí no hubo espada, aquí no hubo sangre, aquí no hubo aquellas grandes revoluciones como lo hubo en México, como lo hubo en Sudamérica con Bolívar, ¿verdad? Aquí simplemente Gavino Gainza convocó a una reunión con este montón de señores que están ahí, ¿verdad? Para ver qué es lo que se iba a hacer. Me interesa que entiendan que
don José Cecilio del Valle en ese momento, en 1821, el cargo que tenía era auditor de guerra. O sea, era eh, era una persona nombrada por Su Majestad el Rey. O sea, tenía un rango real de Su Majestad el Rey. Vamos a ver entonces más adelante otra cosa importante, ¿verdad? Y vemos ahí que habían diputados provinciales. ¿De dónde vienen estos diputados provinciales? Que se les llamaba representantes del pueblo. Vámonos un poquito más a principios del siglo XIX. Acordémonos que Napoleón Bonaparte invade la península ibérica, invadió España, ¿verdad? En 1808 toma prisionero al rey, ¿verdad? Y hace un solo relajo allá en España. Pone a su hermano, el famoso Pepe Botella, ¿verdad? Que solamente pasaba, dicen, empinando el codo, por eso le pusieron Pepe Botella. Y lo pusieron del rey allá en España y hubo una ausencia de poder. Eso es una de las causas de las independencias. Pero lo que me interesa es que durante esa instancia en Francia, de los franceses en España, hay una influencia de la Constitución de Bayona y se implanta lo que se conoce como el liberalismo en esa región. Dentro del liberalismo, uno de los principales postulados es libertad de imprenta y la libertad individual, ¿verdad? La libertad de expresión y todas estas cuestiones que nosotros actualmente tenemos, que tienen una influencia francesa de la revolución que se dio en el siglo XVIII. Entonces, esa entra dentro en la Constitución de Bayona, ¿verdad? Hay una ausencia de poder, ¿verdad? El rey está prisionero y se nombra o se autonombra una Junta Suprema Central del Reino que eran fieles del rey. Y a su vez estos nombran lo que se conoce como el Consejo de la Regencia, ¿verdad? Que mandaban en territorio del continente americano. Ellos eran la máxima autoridad. Como el rey estaba preso, ¿verdad? Y los españoles no toleraban a los franceses, entonces ellos nombran una junta de regencia para gobernar los territorios de ultramar. Siempre que ustedes vean la documentación, cuando se hable de territorios de ultramar, se está refiriendo a los territorios del Imperio Español en América, lo que nosotros conocemos actualmente como Centroamérica, Suramérica, México, etc. Era lo que es la parte de la Nueva España. Entonces, este Consejo de Regencia convoca a las Cortes, las famosas Cortes de Cádiz de 1812, en donde se invita a diputados provinciales de los diferentes territorios. Estos diputados debían ser elegidos por la gente, ¿verdad? Honduras mandó diputados provinciales por Comayagua. Estuvo un personaje bastante importante y muy desconocido en Honduras, ¿verdad? Y ellos son los que formulan lo que se conoce como la Constitución de Cádiz de 1812. Entonces, aquí hay un elemento importante, ¿verdad? Hay personas elegidas que representan al pueblo. A ellos se les conocen como diputados. Surgen de esa temporalidad, ¿verdad? Y vamos a ver cómo en 1820, ¿verdad? Cómo ellos ya están dentro de lo que es la administración colonial, ¿verdad? Y tienen una función diferente a lo que son las autoridades que eran nombradas directamente al rey. Este dato es importante que quiero que entendamos para poder nosotros responder por qué José Cecilio del Valle no firmó el Acta de Independencia de 1821. Entonces, la independencia se dio en 1821, el 15 de septiembre, ¿verdad? ¿Qué cargo tenía José Cecilio del Valle en esa temporalidad? Él era auditor de guerra. ¿Qué era un auditor de guerra? Era un asesor y él era el que se encargaba de dictar las sentencias de causas militares contra individuos dentro del ejército. Su labor consistía en informar sobre la aplicación de leyes y proponer las resoluciones en procedimientos judiciales militares. Esto de jueces o auditores de guerra, todavía tenemos esa figura en el ejército. Creo que son abogados de guerra, no sé cómo se les llama ahora, ¿verdad? Pero lo importante de José Cecilio del Valle en esa temporalidad es que el nombramiento que tenía él era un nombramiento del rey. O sea, era un nombramiento real. Era un nombramiento, no una elección de los diputados provinciales, ¿no? Sino que era un nombramiento real. O sea, tenía un cargo real, tenía un cargo en la burocracia del Imperio Español, en este caso en Guatemala, en la Capitanía General de Guatemala, ¿verdad? Ahora bien, ya vimos las señores que estuvieron en la firma del Acta de Independencia, ¿verdad? Ya les leía a Molina, los miembros del ayuntamiento, los diputados provinciales, vimos cómo estábamos en la comunidad franciscana, los párrocos, los encargados de cobrar los impuestos, ¿verdad?
pero solamente 13 personas firmaron el acta de independencia. ¿Quiénes eran esas personas? El primero fue obviamente el capitán general don Gavino Gainza, ¿verdad? Ahí está la firma de Gainza, usted puede ver el acta de independencia. Y 6 miembros de la Diputación Provincial. ¿Quiénes eran estos diputados provinciales? Son estos personajes que les hablé yo, que se formaron o que se eligieron en principios del siglo XIX para representar a estas regiones en la Corte de Cádiz. Dentro de ellos estaba el famoso José Matías Delgado, ¿verdad?, que era el representante de El Salvador. Estos 6 diputados provinciales pusieron su firma en el acta de independencia. 5 miembros del Ayuntamiento de Guatemala, ¿verdad?, el alcalde de Guatemala, ¿verdad?, y todas las personas que conformaban el ayuntamiento. Es algo así como los regidores de las municipalidades actualmente, ¿verdad?, porque el nombre del ayuntamiento cambia en municipalidades después del proceso de independencia. Y obviamente hay un jefe militar, ¿verdad?, que es el teniente coronel, que era secretario de gobierno en esa temporalidad. Repito, en el acta de independencia del 15 de septiembre de 1821, solamente 13 personas firmaron el acta. Dentro de ellas, las que tenían representación del pueblo, estos personajes, los famosos representantes del pueblo que fueron elegidos a principio, ¿verdad? Obviamente cambiaron eso con determinado momento, ¿verdad? ¿Quiénes no firmaron? Los grandes héroes de la independencia centroamericana, ¿verdad? José Cecilio del Valle, Barrundia, Molina, la Reinaba y otros. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué no firmaron estos señores? Simple y sencillamente porque no tenían facultades legales para hacerlo. ¿Por qué? Porque no tenían una elección como representantes del pueblo, sino que sus cargos habían sido un nombramiento de parte del rey, ¿verdad? O sea, eran burócratas del Imperio Español. No tenían autoridad como representantes del pueblo que habían ido a elecciones, ¿verdad? No las tenían, por tanto no firmaron el acta de independencia. Ahora bien, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si la independencia o este acto que se hace el 15 de septiembre de 1821 se hubiese hecho a principios de 1821? José Cecilio del Valle estaba en la obligación legal de firmar el acta de independencia. ¿Por qué? Porque don José Cecilio del Valle fungía a principios de 1821 como alcalde primero del Ayuntamiento de Guatemala. Y repito, las personas que firmaron, dentro de las 13 personas que firmaron el acta de independencia, estaban 5 miembros del ayuntamiento. Significa entonces que el doctor Mariano Larrave fue el que firmó el acta de independencia como alcalde primero del Ayuntamiento de Guatemala. Pero si hubiese estado José Cecilio del Valle, ¿verdad?, le hubiese tocado firmar a él. Voy a repetir esto bien clarito para todos, ¿verdad?, y que quede grabado. José Cecilio del Valle no firmó el acta de independencia del 15 de septiembre de 1821 porque no le correspondía legalmente.